Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Pruebas y tribulaciones. Comienza cerca, no desde el segundo paso ni el tercero. Empieza con la cosa más cercana, con el paso que no quieres dar. David White. Empieza cerca. Hoy te presento el capítulo número 7, la parte difícil. El mundo se veía extrañamente familiar conforme pasaba fuera de la ventana del tren. Los árboles eran exuberantes, los jardines hermosamente podados, y las casas y las calles muy nuevas y muy limpias como para ser reales. El tren mismo no parecía producir ningún sonido o vibración y viajaba a una velocidad increíble. Estaba solo y no podía entender completamente todo lo que sucedía. Después de llegar a Frankfurt, en nuestro vuelo desde Katmandú, Mona siguió caminando a Hamburgo para ver a su familia y organizar una exposición con sus pinturas. Yo tomé el tren de alta velocidad a Múnich para ver a mis padres antes de irme a Francia, donde planeaba trabajar de nuevo por los meses siguientes. Mi rostro estaba pegado a la ventana. No podía recordar que Alemania fuera tan perfecta. Tal vez estaba todavía en una doblez temporal, o había salido ligeramente adelante, y esto ya era el futuro. Me levanté y di una vuelta. Los compartimentos vecinos estaban ocupados por niños de primaria en un campamento, y su maestro estaba parado en el corredor, fumando un cigarro y mirando por la ventana. ¿Tienes una idea de lo hermoso que es aquí?, dije en el momento en que nuestros ojos se encontraron. «Mmm, sí, creo», murmuró ligeramente molesto. Me arrepentí inmediatamente de haberle hablado y me retiré avergonzado a mi compartimento. Nunca me cayeron particularmente bien los alemanes, o ser alemán. Como parte de la generación de la posguerra, estuve conscientemente comprometido a ser antipatriótico. Más allá de eso, siempre percibí a los alemanes como demasiado dogmáticos, serios, materialistas y obsesionados con la precisión y la limpieza. Admiraba la forma de vida mediterránea, el laissez-faire francés, el caos controlado de los italianos y la cultura española de la siesta. Pero en ese momento algo había neutralizado mi propio dogma sobre ser alemán. Con mi juicio suspendido, disfruté la precisión y la limpieza de ese tren futurista que alegró mi corazón. Después de 2 años de crudeza exótica y viajando 19.000 kilómetros en trenes indios, volar en la comodidad silenciosa de este inmaculado paisaje se sentía como estar en el cielo. Sin embargo, mientras me acercaba a mi casa, esta sensación comenzaba a disolverse y dejaba espacio para que mi aprensión creciera, conforme mi diálogo interno se intensificaba. ¿Cómo un guerrero logra lidiar con su familia? Impecablemente, supongo, como con cualquier otra cosa, me respondía. Pero yo no tenía idea de qué significaba esto en la práctica. Mi aprensión venía de la ola de presión que podía anticipar, la presión de conformarme con mis expectativas. Después de vivir fuera de casa por tanto tiempo, me sentía como si me acercara a un pequeño campo de expectativas.
Acababa de empezar a vivir en un nuevo paradigma, bajo un nuevo conjunto de creencias, y eso implicaba vivir en una relación directa con el propósito, utilizando las señales de la vida para orientarme, en lugar de imponer mis propias ideas. En lugar de comprometerme con una planeación estratégica y establecer una carrera, mi interés y atención estaban dirigidas hacia el conocimiento silencioso, la intuición, los signos, augurios, sincronías y otras manifestaciones del espíritu. Había desarrollado una pasión por lo impredecible, por borrar mi historia personal, por acechar y reunir energía. No había forma de que pudiera compartir ninguna de estas cosas con mi familia y amigos, sin producir una ola de resistencia. Pero, desde luego, no podía evitarlo. Terminé compartiéndolo de todas formas. Como era de esperarse, muchas olas de resistencia y batallas emocionales siguieron por años. Es un problema delicado cuando te das cuenta de que tu propósito ya no es compatible con el de alguien cercano a ti. Entonces, ¿cuáles son tus planes ahora? Fue una de las primeras preguntas que me hizo mi padrastro, manejando a casa desde la estación de trenes. No puedes seguir trabajando como guía de turistas. Esas cosas no se ven bien en el currículum. Continuó. Déjalo en paz. Intercedía mi madre. Acaba de llegar. Fantástico, pensé, pero estaba demasiado cansado como para discutir en ese momento. El propósito individual es una fuerza que se origina en nuestras creencias más profundas. Es la fuerza que crea nuestra realidad y da forma a nuestra vida en una compleja interacción con el propósito de la gente que nos rodea, con el propósito humano colectivo y con el propósito universal. El propósito individual está superficialmente relacionado con querer, pero esencialmente, estos dos impulsos son algo distinto y algunas veces incluso opuestos. Por ejemplo, si en un nivel muy profundo estoy condicionado a creer que el dinero corrompe mi alma, preferiré mantenerme lejos de éste, y al mismo tiempo, en el nivel de mi mente, probablemente deseo éxito material. Esto definitivamente terminaría siendo un problema. Por decirlo de algún modo, el propósito puede ser visto como la voluntad del corazón y el querer como la voluntad de la mente. Idealmente, deberían estar alineados. La alineación es el principio clave cuando se trata de la fuerza del propósito. Cuando eso está dado, no hay conflicto entre el corazón y la mente. Mientras más alineado esté mi propósito con el propósito de la cultura a mi alrededor, se manifestará en mayor y mejor medida. Sabemos esto intuitivamente. Por eso, todos queremos que los demás crean lo que nosotros creemos. Esto, desde luego, resulta en más problemas. Los propósitos conflictivos son como campos de energía opuesta. La ola de resistencia que se conformó en la habitación, mientras yo compartía algunas de mis nuevas formas de ver la vida con mis padres, era tan fuerte que se volvía casi tangible. Era como si la viscosidad del aire hubiera cambiado, creando una presión en la sección media de mi garganta. A pesar de que mis padres pretendían seguir interesados en las complejidades de la navegación, una batalla de voluntades y propósitos había comenzado. Ellos estaban convencidos de que lo mejor para mí era que me estableciera, hiciera una familia y ejerciera una carrera. Esta era su sincera creencia. Si su propósito hubiese sido lo suficientemente fuerte
hubiera afectado de forma significativa mi navegación. Ellos no creían en la validez de mi nuevo acercamiento a la vida. Su propósito estaba jalando al mío en una especie de campo magnético, y esto se manifestaba como distracción, desatando inseguridad y falta de confianza en mí mismo. Sucedía lejos de mis convicciones y minaba el foco y fuerza de mi propósito. En consecuencia, gasté mucha energía contrarrestando este jalón en lugar de dejar mi atención libre en el momento presente en el que tiene lugar la navegación. A veces, era suficiente con escuchar más y hablar menos. Finalmente aprendí que no es necesario alinear el propósito de nadie con el mío. La única estrategia que vale la pena, a fin de llegar más lejos de los problemas, era alinear mi propósito con el propósito universal. Esto, desde luego, es propiamente el arte de la navegación. Interactuar con mi familia y amigos me mostró cuánto y cuán poco había cambiado. Es tan fácil caer en viejos modelos, tan fácil sentirse importante, molesto, inseguro o aburrido. Nadie estaba particularmente interesado en mi historia. Percibí una gran fuerza tratando de enderezarme y hacerme olvidar lo anterior. Y el resultado fue que deseé irme otra vez, y mientras más pronto mejor. Afortunadamente, mi nuevo descubrimiento de la sobriedad era una piedra sólida e hizo toda la diferencia. Contra la tentativa de convertirme en un hombre de conocimiento, el haber dejado de fumar y beber parecía algo bastante mundano, pero lo suficientemente concreto como para asirme de ello. En lugar de mantenerme claro y fuerte, mantuve mi propósito en su lugar, y eso comenzó a catalizar una serie de otros cambios. Mejoraron mis hábitos de alimentación, tomaba decisiones más saludables y desarrollé un sentido por la energía de la comida. El principio del placer superficial, que me había dictado completamente hasta ese momento, estaba roto. Mis prioridades habían cambiado. El hecho de que estos cambios fueran resultado de afirmar mi voluntad me había investido de poder. Estaba casi asustado, a este punto, de pensar en el poder de la voluntad. No quería echarle la sal a nada, ni quería convencerme de otro reto. Pero mi propósito, en cuanto al siguiente objetivo, probablemente ya estaba escrito. Al sumergirme en el mundo de Carlos Castaneda, había creado un enorme deseo de conocer el sureste mexicano y el desierto de Sonora. No quería simplemente viajar otra vez y ya. Quería dejar a Alemania para siempre. La familiaridad con todo, mi historia personal y las expectativas de mi familia, aunque bien intencionadas, pues todas parecían tratar de alejarme de mi nuevo sueño, eran cosas que no podía soportar. Por momentos estaba desesperado. Navegar la vida era mucho más fácil y más emocionante viajando. Mi inicial fascinación por el aura alemana de limpieza, comodidad y conveniencia desapareció rápidamente. Estaba peleando la gravedad del propósito colectivo y tenía miedo de quedarme atorado. No sabía cómo navegar en una situación estacionaria y cómo aplicar apropiadamente los caminos del guerrero con mis padres. Todavía más frustrante fue la posibilidad de tener que trabajar, tal vez por años, para que tuviéramos el dinero suficiente para marcharnos de nuevo. Me di cuenta, de mala gana, que ahora tenía que lidiar con la vida real, como mi padre decía.
En su forma de ver significaba establecerse, ganar para vivir, pagar impuestos y empezar a ahorrar para mi retiro. Para mí significaba sacar lo mejor de cada situación, siguiendo mi camino impecablemente y sobre todas las cosas, aprender a ser paciente. Esta era, definitivamente, la parte difícil de la navegación, aplicar mis nuevos principios para lidiar con la vida real de la familia y el trabajo y ser paciente. La paciencia ha sido uno de los grandes retos de mi vida. Yo solía estar completamente convencido de que los eventos más valiosos e importantes sucederían en el futuro. Desde la campana de la escuela, los cumpleaños, la Navidad y las vacaciones, siempre había algo por lo que yo no podía esperar. Después, era tener licencia de conducir, cumplir 18, terminar la escuela, viajar, casarme, divorciarme, renunciar a un trabajo, viajar de nuevo, etc. Cuando el evento por el que había esperado tanto finalmente llegaba, siempre había más eventos planeados hacia el futuro que nutrían mi impaciencia. Ahora incluso estaba impaciente de volverme un hombre de conocimiento. Esto es particularmente extraño, dado que un hombre de conocimiento sabe que la vida sucede solamente en el espacio del ahora, y por lo tanto es el ahora hacia donde dirige toda su atención. Con toda esta atención en el ahora, la impaciencia es imposible. Así que, de cierta forma, estaba esperando impacientemente el fin de mi impaciencia. Pensar continuamente en el futuro desviaba mucha energía lejos de mi vida. Esto quiere decir que no tenía la totalidad de mi energía disponible para lidiar con el presente en la forma más efectiva y en consecuencia mi vida no se desarrollaba de forma óptima. A pesar de esto, mi impaciencia continuamente creaba estrés y frustración. Entonces, ¿por qué había sido tan increíblemente impaciente toda mi vida? Sospecho que algo del trabajo de campo, de mi falta de voluntad para aguantar el ahora, se ubicaba en la infancia. Cuando tenía hambre o mis pañales estaban sucios, aprendí que lo que tenía que hacer era expresar mi incomodidad, y mi madre lo resolvería. Probablemente nunca crecí. La mayor parte de mi vida se quedó expresando mi incomodidad cada vez que aparecía, como si existiera una mamá cósmica o papá que siguiera cambiándome los pañales, solo si yo continuaba quejándome. Mis necesidades como niño podían ser resueltas, mis pañales podían ser cambiados y mi estómago llenado, pero las necesidades y deseos que emergían conforme crecía, no. Como cualquier otro, a mi alrededor empecé a vivir en mi cabeza. Era demasiado tentador. Nadie me enseñó cómo usar mi mente apropiadamente. En lugar de utilizarla solamente para resolver problemas, me perdí en la realidad virtual de los pensamientos. En lugar de hacer de mi mente una herramienta controlada y eficiente para calcular y resolver problemas, dejé que mis pensamientos se convirtieran en una imparable y autogeneradora orgía de masturbación mental. Desde luego, muchas veces era entretenido, pero conforme mi estómago podía ser llenado, mi mente, al dejarse llevar por sus propios dispositivos, era un abismo sin fondo. Nunca terminaba de generar nuevas necesidades y deseos. Creaba continuamente realidades ficticias que parecían más atractivas que el momento presente. Mientras me sentaba en una luz roja, mi mente podía imaginar que la luz podría ser verde y la impaciencia aparecía. Mientras trataba de aprender
una nueva habilidad. Mi mente imaginaba que yo debía desempeñarme mejor y aparecía la frustración. Mientras trabajaba para ganar dinero, mi mente imaginaba que debería estar acostado en una hamaca, en una playa tropical, y aparecía la infelicidad. En lugar de ver a través de este mecanismo disfuncional, mi propósito estaba puesto sobre todo en aumentar mi poder personal, para llenar todas las necesidades artificiales posibles. A pesar de haber aprendido que un guerrero no necesita nada, nunca reivindiqué este conocimiento y no podía hacer la conexión. Para mí, no necesitar nada me llevaba inevitablemente a no tener nada, aunque no existe ninguna correlación entre ambas. De hecho, si no necesitaba nada, tenía todo. Aprender a ser paciente no era un asunto fácil, definitivamente. La raíz de la palabra paciencia significa sufrir, aguantar, y eso no suena inmediatamente como una virtud. ¿Quién quiere sufrir? Suena más heroico negarse a sufrir y negarse a aguantar, y eso, desde luego, significa ser impaciente. Probablemente no soy el único en haber visto un elemento ocasional de fuerza y desafío en mi cultivación de la impaciencia. La mayor parte del tiempo, la paciencia solo ha tenido una connotación positiva en un nivel racional y superficial. En el fondo, se siente como la supresión de una dinámica e intensidad naturales. No quería sufrir y aguantar. Si algo quería, era trascender el sufrimiento. Eventualmente, me di cuenta de que no había entendido el valor de la paciencia. Mis instintos habían estado bien al pensar que la paciencia no describe, por sí misma, un estado trascendental. En lugar de eso, es un ejercicio del propósito. Al forzarme a ser paciente, pretendía desconectarme del futuro, que implicaba proponerme un énfasis en el presente. Ahora que me encuentro cada vez más envuelto en el aquí y ahora, la paciencia se ha vuelto gradualmente un concepto hueco. Ahora ya no pienso en que debo ser más paciente o tener más voluntad de aguantar. Solamente estoy más en el presente y no hay nada que esperar en el presente. Todo está aquí. Simplemente estoy concentrando mi atención alrededor de lo que es, en lugar de lo que podría ser, debería ser o posiblemente será. Desafortunadamente, por aquellos días yo no estaba ni presente ni paciente con mis padres, pero ellos me querían y me apoyaban de todas formas. La mayor parte de mi visita fue armónica y después de algunos días me fui a Francia. En respuesta a una postal de Sri Lanka, mi antiguo empleador, el operador del tour de bicicletas, me ofreció mi viejo trabajo de vuelta cuando regresara. Esta era una señal de navegación que seguí gustoso. Había sido el trabajo perfecto. Tenía que andar en bicicleta, con grupos de gente alegre, a lo largo del río Loire y la costa de Bretaña. La comida y el alojamiento eran absolutamente exquisitos y gratis, cosa que me permitió ahorrar mi sueldo. En menos de una semana, yo estaba andando en bicicleta, frente al grupo con los brazos cruzados sobre mi pecho, sintiendo la brisa fresca de la mañana. Prometía ser otro glorioso día, el último de este grupo. En la tarde llegaríamos a Angers, y esa noche daría la bienvenida al siguiente grupo para el viaje de vuelta a Orleans. Había sido un tour perfecto. Todo sucedió tranquilamente, sin sorpresas. Nos encontrábamos en el Cheval Blanche, un hermoso hotel de pueblo en Orleans. Como siempre, pasados unos minutos de la junta de orientación,
Supe quién era el quejoso, el que encontraría las fallas y problemas en todos lados, quién sería el más perceptivo y me daría el mejor consejo al final, quién sería el más competitivo y me retaría compulsivamente a hacer carreritas, y quién sería el payaso del grupo y trataría de ser gracioso todo el tiempo. Los grupos de 15 a 18 turistas, casi todos alemanes, son usualmente variados, pero nunca fallan en producir una dinámica predecible, con estas cuatro posiciones siempre ocupadas. El clima había estado sobresaliente y los picnics en bosques encantados, claros y castillos misteriosos en ruinas fueron todo un éxito. Visitamos algunos de los castillos más fascinantes, de los más de 300 que se encuentran a todo lo largo del río Loire, y meditamos en monasterios que tenían más de 1000 años de antigüedad. Incluso convencí al grupo en un tour nocturno en las construcciones medievales de Loches de permitirnos ser llevados al pasado. La comida había estado divina y cada uno de los hoteles fueron una experiencia única. Durante el día hacíamos los recorridos en bicicleta a través de los más bellos y románticos escenarios que se puedan imaginar. Todo había sido perfecto, menos yo. En la privacidad de mi mente y al teléfono con Mona, yo me había convertido en un quejoso. Encontraba fallas y problemas en todos lados. Hice mi mayor esfuerzo en echar a andar una operación de tranquilidad y darle a todos una experiencia fantástica, pero mi corazón no estaba comprometido. En ocasiones anteriores, yo me había mezclado con mis grupos usualmente desde el primer día y me había ganado sus corazones con mi entusiasmo y pasión por todos los aspectos de mi trabajo. Ahora necesitaba toda mi energía para ocultar mi desdén hacia todo aquel que no tuviera un comportamiento del tipo guerrero, particularmente por su obsesión con el alcohol. Parecía tan poco inteligente la forma en que todo mundo celebraba los picnics con champaña y ostras, y las catas de vino, los aperitivos, cervezas, licores, digestivos y el brandy, que acompañaba las horas de la cena cada noche. Muchos no sabían más que fumar un cigarro entre cada platillo, o fumar un enorme puro con su brandy al final. Parecía que se me había olvidado completamente cuánto solía disfrutar todo esto en el pasado. Mientras seguía cuidando testarudamente mis aguas minerales y mi sobriedad superficial, me sentía enfermo al prepararme para este reto, oscilando entre la rectitud y las tentaciones. Carecía completamente de sabiduría. El aire de la mañana era refrescante. Continuamente pedaleaba con las manos fuera del manubrio y algunas veces mi mente se quedaba dormida con mis ojos a medio cerrar, mientras mi cuerpo parecía fundirse con la bicicleta, avanzando. Íbamos manejando por un camino suavemente pavimentado, con el río a nuestra derecha y una hilera de sauces a nuestra izquierda. El aire era suave, saturado con la esencia familiar del agua que corre suavemente y la fragancia acre de los sauces. El río Loire seguía su propio curso y vagabundeaba en el exuberante y fértil valle, creando muchas islas pintorescas. Además de pasar ocasionalmente a algún pescador, no encontrábamos a nadie más esa mañana, en que el sol quemaba lentamente los últimos pocos parches de niebla que persistían en las sombras. Tan confundido como estaba con todos los asuntos de mi trabajo, quedé encandilado con la belleza que la naturaleza me permitía disfrutar. La luz cambiaba marcadamente todos los días,
se hacía más rica y más brillante conforme nos acercábamos al océano Atlántico. Cuando el sol finalmente rompió en claridad desde las copas de los árboles, sentí que respiraba champaña y un escalofrío de gratitud me recorrió la espina dorsal. Había una razón por la que los más de 300 castillos habían sido construidos a lo largo de este río, y yo era increíblemente afortunado de estar ahí. ¿Por qué no puedo dejarme llevar y disfrutar el simple hecho de estar aquí? Me preguntaba. Me tranquilicé. Dejé que mi ser entrara de nuevo al grupo. Todo mundo parecía sonreír esa mañana. Desde luego, me las arreglé para terminar y, a largo plazo, disfrutar todos los tours a los que me había comprometido. Pero se había vuelto evidente que algo fundamental había cambiado. Era que había perdido mi inocencia o, tal vez, había llegado al término de mi periodo de gracia. Mi vida tenía ahora un propósito y no podía evitar evaluar todo lo que hacía en relación a ese propósito. Una parte de mí estaba todo el tiempo monitoreando qué tan bien estaba llevando mi camino del guerrero, y otra parte estaba desafiándome furiosamente, constantemente, tratando de disuadirme. Me había distanciado totalmente, tirando al limbo el lugar en el que estaría los próximos años. Estaba más desconectado del orden social que nunca, incapaz de suscribirme a sus valores y objetivos. Por otro lado, me sentía a años luz de ser un guerrero impecable, sin mencionar el convertirme en un hombre de conocimiento. Lo que veía en el espejo en aquellos días, sobre todo, era un farsante solitario, confundido con el sueño de ser diferente y especial. Pero generalmente decidía no pensar demasiado en esta parte de mi reflexión, y en lugar de eso, me aseguraba de que mi cabello se viera bien. Solía tener el cabello chino, con esa molesta tendencia de que se crispaba con la humedad. Como resultado, pasé cientos de horas de mi vida luchando con él, hasta que finalmente me lo rasuré en un extraño destello de sabiduría 15 años después. Mona había estado trabajando sin descanso y había logrado organizar una exposición con su trabajo. La noche de la inauguración estaba llena de muchos de sus antiguos colegas y compañeros de trabajo. Recibió mucho aprecio e incluso una crítica decente en el periódico local. Pero al ser una artista desconocida y autodidacta, se le dificultó encontrar compradores para sus pinturas. Cuando la exposición terminó, 2 semanas después, solo había vendido una pieza y estaba completamente desilusionada. Sin tener realmente muchas opciones, decidimos desafiar nuestras frustraciones y nos mudamos a Múnich a buscar un trabajo real. Después de todo, yo había ido a la escuela de negocios y después de un par de entrevistas, tomé un trabajo como consultor de servicios financieros y corredor de firmas. Nos establecimos y empezamos a hacer dinero. Era bastante honrado. Llamaba a mi clientela, hacía citas, analizaba sus necesidades, sugería soluciones y cerraba tratos. Todo iba tan bien que incluso metí a Mona al negocio un par de meses después y cerramos muchos más tratos. Nuestro campo de navegación, en cambio, estaba constreñido. Tratamos de mantenernos abiertos a las señales del propósito, pero nuestros sentidos estaban apagados por la monotonía y tensión de nuestro trabajo. No hicimos mucha interacción social. Mona era una solitaria natural, y como todo estaba puesto en irnos lo más pronto posible, yo no estaba más motivado que Mona
en conectarme con la gente en un nivel más profundo, aquel que es necesario para ser amigos. Junto con Yana, nuestra nueva cachorra, pastor adoptada, pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo libre en la naturaleza. Yo seguía leyendo y releyendo todos los libros de Carlos Castaneda, alimentando despiadadamente mi inflexible propósito de juntar suficiente poder personal para encontrar esa puerta hacia la libertad, tan difícil de alcanzar. Noche tras noche, en mis caminatas nocturnas con Yana, a través de los extensos parques de Múnich, me quedaba parado a menudo, mirando silenciosamente hacia la oscuridad, llamando y esperando a que sucediera magia, para terminar relajándome con una sonrisa al mirar a Yana, sentada pacientemente frente a mí, con la cabeza inclinada, pensando. Mi nueva línea de trabajo me daba grandes oportunidades siempre que afilaba mi disciplina, impecabilidad e integridad. Tal vez el aspecto más desafiante era el de lidiar de forma apropiada con esa significativa área gris que se hizo evidente muy pronto. Como agente, recibía un sueldo por comisiones y a menudo el producto que pagaba la mayor comisión no era el que más le convenía al cliente. Tenía que hacer decisiones éticas significativas todos los días. Afortunadamente, como guerrero, solo tenía una opción. No podía cortar las esquinas. Tenía que aspirar a una completa integridad en cada caso. Esto mantenía mis comisiones por debajo del promedio por un tiempo, pero mis clientes admiraban mi forma de trabajar y poco después, una base de remisión creciente hizo despegar nuestro negocio. Después de 18 meses de trabajo intensivo, habíamos ahorrado 50,000 marcos. Teníamos la esperanza de que esto sería suficiente gasolina para salir del campo gravitacional alemán. Conforme nos acercábamos, compré un viejo Mercedes repartidor y lo comencé a convertir en casa. Esto resultó ser muy divertido y me distrajo del tedio de los tratos de negocios. Trabajé en él casi todas las tardes, hasta la noche, y todos los fines de semana, por casi 3 meses. Como planeábamos viajar a través de Centroamérica, que la considerábamos peligrosa, nuestra casa rodante terminó pareciendo más un vehículo armado que algo hecho para recreación. Teníamos ventanas pequeñas con barrotes, una pantalla desmontable para el viento, una rejilla en todo el techo, varios compartimentos secretos, candados por todas partes y un elaborado sistema de alarma. Tal vez había llevado demasiado lejos el camino del guerrero en este proyecto. Cada vez que queríamos probar el tanque, como terminamos llamándolo, acampando en la jungla bávara en fin de semana, éramos perseguidos por granjeros, guardias forestales o cualquier otro preocupado dueño de propiedades. Desafortunadamente, no quedaba nada de jungla en Alemania. Finalmente, renunciamos gustosos a nuestro trabajo, vendiendo nuestras pocas pertenencias, y borramos cualquier huella que hubiéramos dejado en los últimos 2 años. Estábamos determinados a embarcarnos en la peregrinación del guerrero, un viaje solo de ida a la aventura, la magia y la transformación. Ya habíamos vendido nuestro coche y yo manejé el tanque alrededor de todo Múnich durante las últimas semanas antes de irnos a la ciudad portuaria de Bremen, desde donde nos embarcaríamos a los Estados Unidos. Uno de los últimos días, literalmente, manejé la calle Leopold, la avenida principal, cuando me fijé en un enorme póster colgado en la librería inglesa, cerca a la universidad. Anunciaba el último libro
de Carlos Castaneda, El don del águila. Sin duda, este era un regalo. La parte difícil parecía haber terminado. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo, Cazando el Espíritu.